Bueno, hemos estado estudiando el libro de Filipenses. Ya vamos a iniciar con el capítulo 3. Después de haber visto a Pablo animando y exhortando a la iglesia a vivir en un mismo sentir con Cristo, a responder en sencilla obediencia a la dirección que Dios produce en el creyente, y después de ver también el ánimo que le da a los cristianos a que puedan seguir ejemplos de hermanos cristianos fieles de Cristo, ahora Pablo va a hacer una transición en este capítulo 3 para comenzar a advertirles a los filipenses sobre aquellos quienes han querido venir a distorsionar el evangelio. Los falsos maestros en este tiempo han querido introducir el judaísmo dentro del cristianismo, y otros maestros también han querido hacer discípulos para sí mismos, enfocándose en buscar sus propios beneficios, en distorsionar y adaptar el evangelio de salvación a su propia conveniencia, a su propia opinión respecto al vivir cristiano. Y esto es importante porque es algo que vemos que está en este tiempo, el tiempo bíblico, pero también el día de hoy podemos verlo claramente. Entonces es un mensaje para la iglesia de Filipenses, pero que podemos aplicar completamente para nuestro tiempo también, ¿verdad? Acerca de la advertencia, acerca de los cuidados que debemos de tener como iglesia. Pablo le advierte a la iglesia, ve la necesidad también, en la sección que vamos a estudiar hoy, de presentar sus méritos terrenales por causa del ataque de estos falsos maestros. Entonces él ve la necesidad de presentar sus credenciales no para alardear de ellos, sino para poder medirse a ellos en igualdad, para que ellos vean que él no es un ignorante de la ley, de las costumbres del pueblo judío, y que a raíz de sus fundamentos él ahora puede ver la revelación a través de Jesucristo. Vamos a leer nuestra sección que va desde el versículo 1 al versículo 6. Filipenses 3, versículo 1 al 6, dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cuando vemos este currículum de Pablo, es un poco confuso si no conocemos el peso que esto tiene dentro de la cultura judía. Pero lo que vamos a empezar es por el versículo 1, en donde nos dice, por lo demás, lo que indica una transición en la carta. Él cierra el tema del capítulo 1 y 2, en donde nos habla acerca del vivir en unidad, del vivir en un mismo sentir con Cristo, y vuelve a un tema que va ligado a lidiar con los que se oponen a la verdad, algo de lo que él ya había introducido en capítulo 1, de aquellos que estaban tratando de difamar su testimonio y tratando de diluir el evangelio. Es importante notar que en capítulo 1 y 2 Pablo estaba fortaleciendo los fundamentos cristianos y el enfoque que debería tener cada creyente para que en medio de este tiempo en el que estaban pasando pudieran mantenerse firmes y de no caer en el engaño. Y esto es importante también porque sabemos de que
si no tenemos fundamentos firmes y fuertes, cualquier teoría, cualquier falsa doctrina nos puede llevar, si no conocemos la verdad y el fundamento del Evangelio. Entonces es importante también que nosotros podamos fortalecernos en recordar una y otra vez lo que nos dice el Evangelio de Jesucristo acerca de nuestra salvación, de cómo poder tener una relación con Él y de cuál es nuestro futuro, un futuro glorioso. En este versículo 1 se le está animando a la iglesia, vemos, a gozarse en el Señor, para que su fuente de gozo, la cual es uno de los temas principales de esta carta, descanse en el Señor y no en las circunstancias que les rodean, las circunstancias de la vida, sino que su paz y su gozo estén completamente en el Señor a pesar de cualquier circunstancia. Entonces, Pablo le está diciendo a los filipenses en este versículo 1, de ahora en adelante, alégrense en el Señor, porque recordemos, y los invito a que puedan repasar capítulo 1 y 2, Pablo venía de testificar sus circunstancias, tanto las que había vivido como las que estaba viviendo, pero también les había hablado acerca de lo que había pasado a un hermano de ellos, Epafrodito, que casi muere. Y por eso les dice, de ahora en adelante, hermanos, alégrense, gócense en el Señor. A pesar de todas estas cosas, vivamos en gozo. Entonces, este es el mensaje, que a pesar de todo esto, podamos vivir en gozo, a pesar de todo lo sucedido, que no lo vean como un tiempo de desgracia, no lo vean como un tiempo de castigo, sino un tiempo para poder crecer y madurar en la fe, porque eso es lo que produce la prueba, produce en nosotros madurez en nuestra fe, en creer y recordar la fidelidad de nuestro Señor. Cuando les dice en versículo 1, a mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro, se está refiriendo a lo que ya Él les había dicho en capítulo 1, versículos del 27 al 30, en donde Él se enfoca en el comportamiento digno de un discípulo de Cristo, de que estén firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y esta lucha no es acerca de discusiones o posiciones respecto a su fe, sino es de permanecer firmes, constantes, aplicando la palabra del Evangelio en sus vidas. Entonces Pablo les está diciendo, para ustedes es seguro recordar una y otra vez lo que ya les he enseñado. Y lo mejor de todo es que el discurso de Pablo, a pesar de los años y del tiempo, no ha cambiado. Y esto es lo que ven los filipenses, que el discurso, la enseñanza de Pablo no ha cambiado. Sigue siendo la misma, el mismo fundamento. Por eso les dice, es seguro para ustedes recordarlo una y otra vez. Y en nuestro tiempo, para nosotros, podemos aplicarlo también. Es necesario recordar continuamente lo que significa la cruz de Cristo, lo que significa su sacrificio, lo que representa, no olvidándolo, sino atesorándolo, no diluyéndolo, ni manipulándolo, para poder, manipular nuestra conciencia, ni manipular la fe de otros. Debemos recordar la verdad del Evangelio porque es nuestro fundamento firme. Nuestra seguridad está ahí ante cualquier otra acechanza, ante cualquier otra falsa enseñanza. Y comienza, versículos 2 y 3, a hablar de quienes estaban atacando la fe del cristianismo. Él dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo advierte
a la iglesia de que se guarden de todos aquellos que están distorsionando el Evangelio. La palabra guardarse en su contexto original quiere decir poner atención, estar en una máxima alerta, estar persuadidos y tener cuidado con algo. Y en este caso, les está diciendo, guardaos, pongan atención, cuídense, estén atentos de los perros. Y tal vez uno dice, pero ¿cómo le está llamando Pablo a estas personas perros? Y en el contexto original, esta palabra él la está utilizando para referirse a los maestros judíos, a los que enseñaban sobre la circuncisión, pero principalmente se enfocaba a aplicar esta palabra para describir la característica de sus mentes impuras y viciosas de pecado. Entonces no es que los está tratando mal, sencillamente los está describiendo a través de esta palabra, porque ellos querían traer engaño al creyente. Cuando él habla de los malos obreros, se está refiriendo a los malos trabajadores, a los que son dañinos, aquellos obreros que tienen intenciones malvadas y destructivas. Y esto era lo que estaba sucediendo con los falsos maestros, aquellos que también de los cuales Pablo habló en capítulo 1, quienes trataban de difamarlo, de destruir su testimonio, que trataban incluso de quitar la verdad del Evangelio para adaptarla a su propio beneficio. Incluso ellos se alegraban de que Pablo estuviera preso, porque esto les permitía ganar terreno para poder ellos continuar persuadiendo a más personas con discursos y enseñanzas emocionalistas, que lo que hacían era adornar con las escrituras. Entonces, daban un mensaje, pero adornaban ese mensaje con las escrituras para poder engañar al creyente, cuando el mensaje verdadero que estaban usando era acerca de la circuncisión y de la ley de Moisés, introduciendo esto del antiguo pacto en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, Pablo utiliza estos términos para escribir a estos maestros que estaban tratando de destruir la enseñanza de Pablo a la iglesia, de que agradar a Dios no viene por obras, sino por la fe en su Hijo y la salvación por medio de su sacrificio. Y por último, en este versículo 2, los mutiladores del cuerpo, se refiere a la práctica de la circuncisión, porque cuando Pablo usa esta palabra, la usa paralelo a lo que se refiere la circuncisión, que era una mutilación del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya esta práctica no tenía efecto. Esta era una práctica del antiguo pacto y ya no tenía efecto, porque Cristo fue quien pagó el precio completamente. Esto ya no era un símbolo espiritual para agradar a Dios, sino que era una simple mutilación física. Porque hoy sabemos que la salvación es por gracia y a través de nuestra fe. Sabemos que no es necesario mutilar nuestras partes del cuerpo, y esta práctica lo que representaba era un distintivo de pertenencia al pueblo de Israel, y que a través de esto entonces tenían acceso a las promesas que Dios había hecho a Abraham. Pero Jesucristo, sabemos que Él trajo un nuevo pacto para nuestras vidas, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para todos los gentiles, y esto nos incluye. Para nosotros nada de esto es necesario, y Pablo se lo recordó en los versículos siguientes. Versículo 3 dice:
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Lo que les está diciendo es que, hey hermanos, verdaderamente nosotros somos la circuncisión. Los que han aceptado a Cristo en su corazón, le adoran por medio de su servicio. Estos son la verdadera representación espiritual de la circuncisión, porque ya no confían en una mutilación física, sino que su confianza está completamente en el Señor. Ya no están confiando en sus obras para tener salvación, sino que ahora es todo a través de Jesucristo. El cristiano en Jesucristo ya lo tiene todo. Tenemos todo lo necesario. En Él tenemos nuestra verdadera circuncisión, que es del corazón. Es la separación, el rompimiento que hay en nuestra vida, de nuestra vida anterior, nuestra vida pasada, en la cual se deleitaba en la práctica del pecado, y ahora tenemos una vida nueva por gracia, una nueva vida en Cristo, para agradarlo a Él, para agradar a nuestro Dios, por medio de nuestra devoción y de nuestra fidelidad a Él. Entonces es esta la separación espiritual que ocurre cuando venimos a nuestro Señor. Es esa circuncisión que ocurre en nuestro corazón. Entonces podemos comprender hasta aquí por qué es seguro, no solamente para los filipenses, sino para nosotros también, que el Señor nos recuerde sus palabras una y otra vez. Él busca nuestra seguridad. No tenemos que buscar en ningún otro lado. Él busca nuestra seguridad. Y hay hermanos y hay cristianos que hoy en día se tratan de llenar de tantas cosas, de tanta lectura, de tantos libros, de doctrina y de muchas otras cosas, que muchas veces lo que provoca es que sus mentes se desvíen de lo esencial, que es el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio de salvación. Y el Evangelio es simple. Todo es a través de Jesucristo, por su gracia, por su misericordia. No tenemos que entrar, no es necesario entrar en estas discusiones, porque esto nos puede llevar a confundir, nos puede llevar a desenfocarnos. Y es la manera en la que este mundo se ha infiltrado en la iglesia, tratando de aprobar el libertinaje del pecado y tratando de adaptar el mundo a la iglesia, para que entonces ya no haya condenación en nuestra vida a causa del pecado, que ya no haya confrontación por el pecado, sino lo que busca es que esto sea algo ligero, como yo puedo vivir en la iglesia con el Señor a mi manera. Eso es lo que el mundo trata de hacer con el creyente, confundirlo, persuadirlo para que viva de esta manera. La falsa doctrina, la disolución del Evangelio, los falsos maestros, no es algo nuevo. Aquí estamos viendo claramente la advertencia de nuestro Señor, de que tenemos que guardarnos y estar alerta. Y por eso es que en el versículo 2 Pablo 3 veces lo menciona: guardaos, guardaos, guardaos. Porque es necesario estar alertas. Y es necesario regresar una y otra vez al principio, a la esencia de nuestro Señor. Y si fuera poco, los versículos siguientes, Pablo lo refuerza. Él habla acerca de una confianza vacía. Versículos del 4 al 6, vamos a leerlos nuevamente. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más.
Y comienza la lista: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo da una lista de méritos terrenales y religiosos en los que él podría gloriarse, en los que él podría llenarse de orgullo y decir: yo tengo todo esto y soy más que los demás. No venga usted a hablarme de estas cosas acerca de la ley, porque yo sé más que usted. Este no era el propósito de Pablo con esta lista de cosas. El propósito era mostrar su igualdad de rango y de conocimiento en cuanto a la ley de Moisés. Y a partir del versículo 5, cuando él comienza la lista, comienza diciendo: yo soy circuncidado el 8º día. Esta era una práctica que usted puede observar en Génesis capítulo 17. Este acto era parte del pacto de Dios con Abraham, de su descendencia. Así que era un requisito, según la ley, el circuncidar a todo varón descendiente de Abraham al 8º día de nacido. Y Pablo especifica su circuncisión para corroborar su descendencia, su linaje, cuál es el trasfondo de su familia, cuál era la manera en la que él practicaba su creencia, practicaba su cultura, sus tradiciones, hasta el punto de llegar a ser fariseo. Entonces, él hace un resumen de su descendencia en versículo 5. Y en versículo 6 hace un resumen de sus prácticas religiosas. Vamos a Gálatas, capítulo 1, versículos 13 y 14. Gálatas 1, 13 y 14. Dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta, es Pablo hablando, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo está diciendo: él era un erudito, él era de los rangos más altos y tenía el potencial a ser uno de los mejores y mayores fariseos en su nación. Y por eso mismo él les está diciendo a estos falsos maestros: esto es lo que yo soy. Tenía los méritos con que defenderse. Cuando Pablo menciona acerca del celo, la palabra celo describe una convicción tan fuerte y tan profunda que la persona está dispuesta a morir con esa convicción ante cualquier reproche, contra cualquier persona que quisiera debatir acerca de su creencia. Nada lo iba a hacer cambiar de su convicción. A eso se refiere la palabra celo. Eso es lo que describe. Y esta era la posición de Pablo en torno a la ley de Moisés en su tiempo, antes de su conversión. Tenía una convicción completa y total. Por eso los fariseos lo veían como uno de sus potenciales líderes. Claro, él junto a los fariseos veían a Jesús como una amenaza. Por eso Pablo consentía en la muerte de los cristianos y en perseguir a la iglesia. Porque lo que Jesús estaba enseñando era acerca de la salvación por gracia, por fe, sin ningún costo, más que el costo de la cruz. Entonces, esto estaba derrumbando la tradición y los fundamentos del pueblo judío en cuanto
al celo y el cumplimiento de la ley. Ahora vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 14. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Dice así, nuevamente es Pablo hablándole a Timoteo, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Por eso es que Pablo dice, todo lo que yo sabía, todo lo que yo era, todo lo que había conseguido, lo tengo por basura. No es nada comparado a lo que ahora he venido a conocer a través de Jesucristo. Él reconoce que su vida pasada estuvo marcada por la incredulidad y la ignorancia, a pesar de que conocía toda la Escritura, conocía los profetas, la profecía acerca del Mesías, él la conocía, pero todas sus acciones las hacía por ignorancia, porque estaba en tinieblas. No había sido revelado Cristo en su vida, hasta que camino a Damasco, en el libro de Hechos, se encontró con Jesucristo y su vida fue transformada, y todo lo que él conocía acerca de la ley fue revelada a través de Jesús. Y él reconoce que solamente fue por la misericordia de Dios que fue alcanzado para ser instrumento de Dios para la obra y la gloria de Dios. Con estos versículos tenemos varias preguntas que hacernos. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde estamos caminando como cristianos? ¿Qué valor le estamos dando a las demás cosas de este mundo en comparación con lo que el Señor tiene para nosotros? Podemos preguntarnos si verdaderamente somos discípulos fieles y si tenemos una convicción profunda acerca de nuestro Señor, de que no estamos llamados a caminar por obras para satisfacer a nuestro Dios, sino que debemos caminar por fe, y que en agradecimiento a nuestro Señor por su amor y su misericordia es que venimos en respuesta, alabándole, adorándole, sirviéndole, entregando y derramando nuestra vida delante de Él. ¿Qué cosas hemos estado siguiendo por tradición? Por tradición en nuestra familia, en la religión, en nuestra cultura. ¿Qué cosas hemos estado siguiendo que lo que hacen es desviarnos del Evangelio y complace más al pecado y a nosotros mismos que a nuestro Dios? ¿Qué cosas hemos estado haciendo por ignorancia? Y esa es nuestra oración esta noche, que todas las cosas que hemos estado realizando en ignorancia, el Señor traiga de su Espíritu Santo revelación a nuestra vida para cambiarlas, para que Él sea revelado a nosotros. Este mundo ve ofensiva la palabra de Dios. Este cuerpo de pecado ve ofensiva la palabra de Dios, porque confronta
nuestro pecado, porque desnuda y deja al descubierto el pecado, deja al descubierto el engaño, la mentira con la que este mundo ha querido envolver al creyente. Por eso, volviendo al versículo 1 del capítulo 3, qué necesario es que recordemos la importancia de los principios y los fundamentos del Evangelio de salvación. No nos separemos de eso, porque ahí encontramos cuál es nuestra descendencia ahora. Es nuestro Señor, todo radica en Él. Y la invitación es que podamos ver los méritos de Cristo en nuestra vida, no nuestros méritos humanos, no nuestros méritos terrenales o carnales. Veamos los méritos de Cristo en nuestra vida. La verdad del Evangelio es nuestro lugar seguro. Pertenecemos a Cristo por gracia, por su amor y misericordia, y no tenemos nada en qué confiar de nuestra carne, porque Cristo y en Cristo está todo lo que necesitamos. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias porque verdaderamente tu palabra es viva, es eficaz, y es como una espada, Señor, como lo dice tu misma palabra, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, para traer convicción, para traernos a verdad, para traer revelación de tu palabra en nuestra vida, para iluminarnos a través de tu Espíritu Santo. Señor, que esta verdad que hemos estudiado hoy se convierta en una convicción en nuestra vida, y que ninguna falsa doctrina, ninguna falsa enseñanza, ni cualquier persuasión que quiera venir, con la que quiera venir este mundo, nos haga decaer de la firmeza y de la convicción que encontramos en ti, en tu verdad, en tu palabra, Señor. Te pedimos en esta noche que seas tú trayendo claridad a nuestra vida, a cada área de nuestro corazón donde hay tinieblas, y traigas luz, de tu luz, Señor, y nos saques de la ignorancia de las cosas que hemos estado haciendo, practicando, que no te agradan, que van contrarios, Señor, a tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Y ayúdanos, por favor, a estar atentos, a estar alertas en todo tiempo ante esta ola de falsas enseñanzas que quieran venir a diluir tu evangelio, a diluir y confundir a tu pueblo acerca de la salvación y de la gracia que tenemos en ti. En nombre de Jesús oramos. Amén.